Me llamo Elena Vega. Tenía 34 años cuando el hombre que nunca levantó una pluma en el negocio familiar decidió quedarse con todo lo que mi abuelo había construido. Ramón Vega levantó un almacén de piensos y granos desde la nada. Un terreno, una tienda, una casa. Lo hizo con sus manos y con décadas de trabajo honesto. Murió un martes. El viernes siguiente mi padre estaba en el porche de la casa familiar anunciando que yo no iba a recibir ni un céntimo. Lo dijo delante de toda la familia, con una sonrisa. Pero cometió un error esa semana. Olvidó quién llevaba los libros. Y la noche después del funeral, una desconocida llamó a mi puerta con un sobre en la mano. Me dijo que ya era hora de dejar de guardar silencio. Bienvenidos a Historias en Calma. Antes de que todo esto ocurriera, había una campana de latón sobre un mostrador de madera. El olor a polvo de grano era tan espeso que casi se podía masticar. El almacén Vega Hermanos estaba a las afueras de un pequeño pueblo de Castilla. Yo crecí detrás de ese mostrador. Tenía 9 años la primera vez que mi abuelo me dejó cobrar una venta. A los 11 me puso en las manos el libro de contabilidad verde y un bolígrafo. Me dijo que los números eran míos. Cada saco de pienso, cada cuenta pendiente, cada euro debido, quedaba en ese libro con mi letra pequeña y cuidadosa. Ramón se quedaba a mi lado, no para corregirme, para verme hacerlo bien. Una vez le pregunté por qué escribía todo si de todas formas lo recordaba. Dejó su café. Me miró un momento largo. Los libros no mienten, Elena. La gente sí. Era una niña. Guardé esa frase en algún rincón de la memoria y seguí escribiendo, temporada tras temporada. Durante 23 años esa campana sonó y yo conocía cada ruido que hacía la tienda. Luego Ramón enfermó en primavera. La tienda se quedó en silencio. El libro fue a parar a un cajón. Murió a finales de septiembre. El funeral fue pequeño. Las visitas interminables. Mi padre, Alberto, trabajó la sala como un candidato político. Aceptó cada condolencia. Y en algún momento empezó a usar la palabra herencia como si le perteneciera solo a él. Al día siguiente ya tenía las llaves de la casa y la tarjeta de un abogado en el bolsillo. Lo encontré en la cocina de mi abuelo y le hice la pregunta directa. ¿Cuándo leemos el testamento? Alberto ni levantó la vista del café. No hay testamento. El viejo nunca hizo uno. Me quedé quieta porque sabía que eso no era verdad. 6 años atrás, yo misma lo había llevado a un abogado en la cabecera del partido. Esperé en la sala mientras él firmaba los documentos y una mujer de cabello gris sellaba cada página. Al salir me dijo que por fin había puesto sus cosas en orden. Así que lo miré desde el otro lado de esa cocina y lo dije sin rodeos. Lo llevé a firmarlo, papá. Yo estaba allí. Alberto dejó la taza despacio, apretó la mandíbula, luego dijo: «La memoria le juega malas pasadas a las mujeres, que están de duelo», y salió. La puerta mosquitera se cerró de golpe. Sonó como un veredicto. 3 días después convocó a toda la familia en el porche. Anunció que, al no existir testamento, él sería administrador de la herencia. La tienda, los terrenos, la casa familiar, todo. Luego me buscó con los ojos entre la gente. «Tú no vas a recibir ni un céntimo. Carlos es el heredero». Lo dijo lo suficientemente alto para que el porche entero lo oyera. Mi hermano Carlos, 4 años menor que yo, miraba sus zapatos. Yo asentí como si me hablara del tiempo. Subí los escalones. Pasé a su lado y entré por esa puerta que había cruzado 10,000 veces. La puerta se cerró con el mismo clic suave de siempre. Esa noche hice lo único que sé hacer cuando tengo miedo. Empecé a escribirlo todo. Trabajo como auxiliar jurídica especializada en sucesiones y herencias. Los administradores de herencias tienen obligaciones legales. No se quedan con todo. Hay normas, fiducias, jueces que hacen preguntas. Fui al juzgado. Los expedientes son registros públicos.
Alberto solicitaba administración independiente con mínima supervisión judicial. Su abogado, un hombre llamado Gerardo Voss, se había movido muy rápido, demasiado para que fuera solo duelo. Redacté una solicitud formal pidiendo un inventario completo de los bienes. La respuesta de Voss llegó 4 días después. No era un inventario, era una advertencia. Mis consultas causaban angustia a una familia en duelo. Ningún número, ninguna lista. El que no tiene nada que esconder entrega el inventario. El que dilata está ocultando el inventario. Carlos había firmado documentos apoyando a Alberto sin entender nada. Alguien le había señalado las líneas y él obedeció. Ese fue el momento en que dejé de estar simplemente furiosa y empecé a ser cuidadosa. Meses antes de que Ramón muriera, yo había traído a casa una carpeta de recibos y extractos bancarios para ayudarle a cerrar sus últimas declaraciones. Esos papeles habían estado en mi armario todo el tiempo. Los extendí sobre la mesa de la cocina un domingo. Entre los recibos había 2 traspasos de terreno que nunca había registrado, fechados 4 meses antes de la muerte de Ramón, en lo más profundo de su enfermedad. 2 de los 3 terrenos, traspasados silenciosamente a una sociedad que nunca había oído mencionar, Inversiones Rivera S.L. El precio declarado era una fracción del valor real, y la firma del traspaso, la que supuestamente era la de mi abuelo, me dejó helada. Había llevado sus libros durante 23 años. Conocía su firma como conozco mi propio rostro. Era una falsificación cuidadosa, pero el trazo era firme donde su mano, a esas alturas, temblaba por la medicación. Necesitaba el testamento para ganar, y el testamento era un fantasma. Conduje hasta el despacho del abogado. El local tenía un cartel de alquiler y una ventana llena de moscas muertas. El abogado había fallecido 2 años antes y nadie sabía dónde había ido el archivo de Ramón. La ley presume que, si un testamento no aparece, el propio testador lo destruyó. Mi padre ni siquiera tendría que admitir que lo había quemado. La ley mentiría por él. Conduje de vuelta a casa en la oscuridad, derrotada por primera vez. Cuando llegué a mi edificio, había una mujer de pie bajo la luz junto a mi puerta. Tendría fácilmente 70 años, abrigo discreto, postura de alguien que ha pasado décadas de pie tras un mostrador. ¿Eres Elena, la nieta de Ramón? ¿La que llevaba sus libros? El hecho de que supiera lo de los libros me detuvo en seco. Me dijo que se llamaba Carmen Herrera y que durante 31 años había sido la notaria del abogado fallecido. Era la mujer del pelo gris, la que había sellado las páginas mientras yo leía una revista en la sala de espera 6 años atrás. Había visto el aviso del juzgado, anunciando que la herencia de Ramón se tramitaría como si hubiera muerto sin testamento. Llevaba 3 noches sin dormir por eso, porque ella sabía que no era cierto. Ella lo había visto firmar. Ella misma había sellado cada página. Le pregunté por qué me lo decía a mí y no al juzgado. Me respondió que el juzgado no le había preguntado y que hay cosas que uno tiene que llevar en persona a quien corresponde. Luego me miró con ojos que habían notariado 1000 últimas voluntades. «Ya es hora de que les digas quién eres de verdad», dijo en voz baja, y de su abrigo sacó un sobre liso, suave por el manoseo, y me lo tendió bajo la fría luz del aparcamiento. No lo abrí de inmediato. La hice entrar. Preparé café y lo abrí sobre la mesa donde había abierto todo lo demás. 3 cosas cayeron al exterior. La primera era una copia certificada del testamento de Ramón Vega. No coronaba a un único heredero. Dejaba la tienda y la casa familiar en copropiedad para Carlos y para mí, y establecía una cantidad en efectivo para Alberto, la parte de un hijo. Pero no el reino, no la corona. La segunda cosa era la página del registro notarial de Carmen. La fecha, el documento, la firma de mi abuelo, su sello. La tercera era una tarjeta con un nombre y un número borroso.
Ernesto Delgado, el segundo testigo. Una copia no es el testamento, dijo Carmen con suavidad. Tendrás que demostrar que alguien más lo hizo desaparecer. Tú eres quien lleva los libros, así que llévelos. Tenía el móvil, la escritura falsificada. Me faltaba el acceso, el eslabón físico que pusiera el testamento en manos de mi padre. El número del sobre estaba muerto. 9 días de registros públicos y llamadas me llevaron hasta él. Lo encontré en una casita ordenada con un jardín cuidado. Ernesto Delgado tenía 81 años, ojos vivos, rodillas lentas, y se puso en guardia en el momento en que pronuncié el nombre Vega. No me voy a meter en asuntos de familia, dijo con la mano en la puerta. No insistí. Sostuve la copia certificada y la página del registro de Carmen allí mismo en su porche, y le pregunté si recordaba haberla firmado. Sus ojos cambiaron. Tomó los papeles con las 2 manos, se sentó y los leyó. Cuando levantó la vista había lágrimas en sus ojos. Recuerdo ese día, dijo. Ramón nos invitó a todos a comer después. Y me dijo algo que nunca olvidé. Pregunté qué. Señaló hacia la ventana. Tú estabas esperando en el coche. Y dijo, esa de ahí. Elena lleva los libros de verdad. Lo dijo como si fuera lo más orgulloso que tenía. Tuve que mirar hacia el campo un momento. Luego le hice la única pregunta que importaba. Si un tribunal lo llamaba, ¿les diría lo que acababa de decirme? Pensó un buen rato, luego asintió. Por Ramón, dijo. Voy. Para cuando volví a casa, mi padre ya sabía que había encontrado algo. El domingo siguiente reunió a la familia y les dijo que yo había fabricado un testamento falso, que siempre había sido envidiosa, que había encontrado a una anciana para mentir por mí. Podría haber tirado la escritura sobre la mesa, pero habría sido una mujer gritando contra un hombre seguro de sí mismo, y las mujeres que gritan pierden esas alas. Dejé que la cocina se quedara en silencio, recogí mi bolso, y dije lo único que valía la pena, en una voz apenas por encima del zumbido del frigorífico. Entonces no le importará que el tribunal eche un vistazo. Su cara segura parpadeó solo una vez. Salí. Y esta vez la puerta mosquitera no sonó como un cerrojo, sonó como un pistoletazo de salida. Contraté a una abogada especialista en sucesiones llamada Renata Ortiz y presentamos 2 cosas a la vez. Una petición para admitir el testamento a trámite y un requerimiento judicial para que Alberto presentara un balance completo como administrador. La jueza Molina concedió el requerimiento y le dio a Alberto 21 días para presentar el balance. El balance llegó el día 21. Inversiones Rivera pertenecía a mi padre. Alberto había vendido terrenos de la herencia a sí mismo por 1/3 de su valor. Autocontratación. Además, honorarios inflados, facturas de su defensa personal cargadas a la herencia de Ramón, el seguro de la tienda dejado vencer. No estaba solo intentando excluirme de mi parte. Estaba saqueando toda la vida de Ramón y llamándolo duelo. Carlos no era el heredero. Carlos era el escudo. Voss presentó una moción para desestimar la petición. Sin testamento original, la ley asume que Ramón mismo lo destruyó. Sin el eslabón que pusiera el documento en manos de mi padre, Renata me dijo claramente, «Perdemos». Necesitaba un hecho físico que pusiera el testamento en manos de mi padre. ¿Dónde guardaba Ramón sus documentos más importantes? En la caja fuerte antigua del despacho. Lo había visto girar la combinación 100 veces. Empecé a llamar a cerrajeros. El tercero al que llamé recordó el trabajo enseguida. Le habían llamado para forzar y cambiar la cerradura de una antigua caja fuerte en el suelo de la Casa Vega. El nombre del cliente era Alberto Vega. La fecha me cortó la respiración. 11 días después del funeral de mi abuelo. 11 días. Los suficientes para abrir una caja fuerte, encontrar lo que había dentro y llamar a alguien para cambiar la cerradura antes de que nadie pudiera comprobar qué había habido dentro.
No perdió el testamento, dije a mi cocina vacía. Abrió la caja, lo sacó y cambió la cerradura a su espalda. Llamé a Renata a las 9 de la noche. Eso, dijo, es tu acceso. Eso es el muro que se derrumba. La vista estaba fijada para un jueves por la mañana. La noticia había corrido por la comarca. La familia que había presenciado el porche iba a ver cómo se leían los libros en voz alta en una sala, donde la verdad tenía árbitro. Y allí, junto a las puertas de la sala, Alberto con su mejor traje y Gerardo Voz, a su lado, terso y seguro. Cuando me vio, se aseguró de que el pasillo lo oyera. Todavía persiguiendo tu cuento de hadas. No vas a recibir ni un céntimo. Las mismas palabras exactas que en el porche. No respondí. Tenía una carpeta delgada bajo el brazo y el libro de cuentas verde de Ramón en la otra mano. No como prueba, como lastre, algo de mi abuelo, a lo que aferrarme. Carlos estaba a un lado, separado de su padre por primera vez en mi memoria, pálido e indeciso. Renata me tocó el codo. ¿Lista? Miré la cara segura de mi padre y sentí llegar la calma extraña que había estado practicando. No entumecimiento. Certeza, la certeza de una columna que has comprobado 2 veces. Lista, dije. Carmen Herrera fue la primera testigo. 31 años como notaria. Presentó su libro de registro original y leyó la entrada en voz alta. La fecha, el documento, la firma de mi abuelo, su sello, entre otros 2 documentos de esa misma tarde. Un registro contemporáneo llevado por una funcionaria pública en el ejercicio ordinario de sus funciones. Cuando Voz sugirió que no podía recordar una firma entre miles, Carmen lo miró de la manera en que mi abuela miraba a alguien que traía barro a su suelo limpio. No lo recuerdo, dijo. Lo registré. Ese es el punto entero del libro. Voz preguntó si el documento podría haber sido algo distinto a un testamento. Carmen señaló la página. Pone testamento. Yo lo escribí. No hago conjeturas con mi sello. Luego subió al estrado Ernesto Delgado, 81 años, y caminó despacio y con firmeza para cumplir una promesa a un amigo. Prestó juramento con voz de gravilla y le dio al tribunal la textura humana del día. Recordaba el contenido del testamento, la tienda y la casa en copropiedad para los 2 nietos, una cantidad justa para el hijo. Lo recordaba porque Ramón había hablado de ello durante la comida después, orgulloso. Luego Renata le preguntó si Ramón había dicho algo que le hubiera quedado grabado. Ernesto me miró directamente desde el estrado. Señaló hacia la ventana. Ramón señaló hacia el coche donde yo esperaba y dijo: «Esa de ahí. Elena lleva los libros de verdad». Lo dijo como si fuera lo más orgulloso que tenía. La sala se quedó en silencio. Sentí que se me picaban los ojos y no lo dejé derramar, porque me había prometido que sería la tranquila. Cuando Voz sugirió que la memoria de un hombre mayor no era fiable, Ernesto se encogió de hombros. «Tengo 81 años, hijo. No estoy muerto ni soy un mentiroso. Hay 2 cosas en la vida que nunca he roto: mi palabra y la confianza de Ramón Vega. Aquí estoy por ambas». Hasta la jueza Molina se permitió el esbozo de una sonrisa. Luego me tocó a mí. Y no levanté la voz ni una sola vez. Tomé el estrado con mi carpeta delgada e hice lo que Ramón me había inculcado. Dejé que el papel gritara primero. La hoja de trabajo del cerrajero, proyectada para la sala. El trabajo de forzar y cambiar la cerradura de la caja fuerte, empotrada en el suelo de la Casa Vega. El cliente, Alberto Vega. La fecha, 11 días después del funeral. Un hombre no cambia una cerradura para guardar algo dentro. La cambia para controlar quién puede mirar alguna vez. Luego la escritura de Inversiones Rivera y el registro mercantil llevando la propiedad de vuelta a mi padre. Los terrenos de la herencia vendidos a sí mismo por 1/3 de su valor. Luego el balance, página por página y en silencio. Los honorarios inflados, el seguro vencido, las facturas de la defensa personal de Alberto cargadas a la herencia de Ramón,
Leí las entradas como leería un pedido de pienso, con calma, con exactitud, sin adjetivos. La sala estaba en silencio absoluto. Cuando puse la última página, deposité suavemente el libro de cuentas verde de Ramón sobre el estante delante de mí. No miré a la jueza, miré a mi padre. Me enseñaste que los libros no mienten, dije. La gente sí. Esta es la página que olvidaste cambiar. Durante un instante, toda la sala se quedó quieta. Al otro lado de la sala, Alberto se levantó de su silla. Se desmoronó exactamente como yo sabía que lo haría. Y cuanto más tranquila permanecía yo, peor quedaba él haciéndolo. Vos le puso la mano en el brazo. Alberto la sacudió. Se giró hacia la familia, la voz subiéndole. Lo está retorciendo todo. Siempre creyó que era mejor que esta familia. La jueza le ordenó que se sentara. No lo hizo. Solo arreglé lo que debería haber sido mío desde el principio. El viejo nunca debería haber puesto a esa chica por encima de su propio hijo. Y ahí estaba, en una sala llena de testigos, en el acta. Mi padre acababa de decirle a una jueza de sucesiones que había arreglado la herencia de su propio padre, que había corregido un testamento que afirmaba que nunca había existido. Vos cerró los ojos. No puedes argumentar que un testamento nunca fue escrito, y en el mismo aliento proclamar que lo corregiste. La jueza Molina le ordenó sentarse. Esta vez el ujier dio un paso adelante, y Alberto se sentó, el pecho agitado, entendiendo por fin lo que su propia boca acababa de hacer. Yo no había dicho ni una palabra durante todo eso. No me hacía falta. Había pasado toda mi vida oyendo que mi silencio era debilidad. Y en ese juzgado, mi silencio era lo más estridente de la sala. La jueza Molina preguntó si alguien más quería ser oído. Carlos se puso de pie y retiró su apoyo al nombramiento de Alberto allí mismo en el acta. Pidió que se honrara la voluntad real de su abuelo. No me miró al decirlo, pero no tenía por qué. La jueza Molina tomó un breve receso y volvió con la claridad que tienen los buenos jueces. Admitió el testamento de Ramón Vega a trámite sucesorio. Removió a Alberto como administrador con efecto inmediato. Ordenó la restitución de los terrenos autoprocurados y los honorarios indebidos. Y remitió el asunto al fiscal de la comarca para su revisión. La última voluntad real de mi abuelo era de nuevo la ley, y la campana que llevaba semanas oyendo en mi cabeza por fin guardó silencio. El testamento se tramitó tal como Ramón lo había escrito. La tienda y la casa familiar pasaron a Carlos y a mí. Alberto recibió la cantidad que Ramón le había reservado, ni un céntimo más. Mi padre ha aprendido que algunos recibos sobreviven a los hombres que los encargan. Reabrí el almacén Vega Hermanos el primer sábado de noviembre. Puse el libro de cuentas verde de vuelta en el mostrador. Cuando abrí la puerta y entré, la campana del latón sonó como solía sonar. Como volver a casa, como una niña de 9 años a quien acaban de confiar algo para cuidar. Carlos lleva ahora el almacén y lo hace bien, sobrio y firme. Pero puse un límite el día que firmamos la sociedad, y lo decía en serio. Los libros son honestos, le dije, o tú te quedas fuera. No pestañeó, solo asintió, de la manera en que se asiente ante algo verdadero. No somos la familia que éramos, mi hermano y yo. Somos algo más pequeño y más cuidadoso, y creo que más real. Mi abuelo tenía razón en lo único que realmente importaba. Los libros no mienten, y tampoco deberían hacerlo las personas que los llevan. Me llevó 34 años y una herencia robada. Entender que ser la callada de la familia nunca fue, ni una sola vez, lo mismo que ser la débil. Esa es mi historia. Un insulto junto a una tumba, un sobre de una desconocida y un libro de cuentas que por fin se leyó en voz alta.